¿Cómo están? Esperemos que estés muy bien ahí donde estás. Este es el tiempo en la historia en donde se recuerda la muerte y la resurrección de Jesús. Toda la semana pasada hemos visto películas documentales, hemos leído acerca de la palabra, pero este es otro año más en donde en medio de una emergencia sanitaria que vive todo el mundo, tal parece que pues vamos a celebrar este día otra vez como el año pasado, pero algunas personas, ya sea vacacionando, confinadas como están en otros países, vamos a recordar que Jesús se levantó de la muerte. Este es el día en la historia que se recuerda en donde Jesús dijo que Él iba a ir a la cruz, pero que se iba a levantar al tercer día. Entonces, hermano, también queremos invitarte ahí donde estás. Toma una Biblia, por favor, con nosotros. Ahí donde estás, quiero llevarte a algunos pasajes de la palabra, porque vamos a recordar en este tiempo que Cristo se levantó de la muerte, pero para darnos salvación y para darnos vida eterna a todas las naciones, no solamente a ti, a mí, sino a aquella persona que realmente quiera confiar y seguir en Jesús. Y esta palabra que quiero compartirte, aparte de que te queremos invitar, porque también en este momento, después de la palabra, vamos a tener nuestra Santa Cena. La Santa Cena es aquella representación que vas a ver a continuación, en donde Jesús, en la última cena, junto con sus discípulos, les dijo que era importante recordar a través de ese evento lo que iba a ser su muerte. En este sentido, la resurrección y la muerte de Jesús. A través de, como todos sabemos, la Santa Cena, a través de un pan y de un vino, o jugo de uva que le llamamos nosotros, que así lo representamos, recordamos que Jesús entregó su cuerpo y entregó su sangre para perdón de pecados, dice la palabra. Como lo dijo Juan el Bautista, la Biblia dice que él era el Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra que Jesús quiere venir en este tiempo para traer y resucitar y levantar cualquier cosa que esté en tu corazón, que esté muerto, que esté vacío, que esté frío, que esté ahí, que no puede tener vida en sí mismo. Jesús dice en la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y como lo hemos visto en algunos evangelios, que Jesús se levantó de la muerte, se apareció, dice, a personas, hombres y mujeres. Y eso es lo que te quiero compartir con respecto a esto. Todo mundo sabemos que Jesús se levantó de la muerte. En el versículo que te quiero compartir, hermano, por favor ve con nosotros ahí en la palabra, está en lo que es Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo, ahí donde estás, capítulo 15, Primera de Corintios, del versículo 1 hasta el versículo 25. Dice ahí, el apóstol Pablo está hablando, uno de los apóstoles, de los últimos apóstoles, escribe su testimonio y escribe de alguna manera cómo fue su aparición, su encuentro con el Señor Jesús, de esa manera. Entonces, dice así lo siguiente, hermano, sigue con nosotros en la palabra, dice, además, os declaro, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, dice, perseveráis, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Es importante que usted crea que Jesús se levantó de la muerte, por lo que vamos a leer a continuación, porque si no, dice la palabra, tu fe sería en vano, no te serviría. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, dice, a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, dice, me apareció a mí, dice,
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo. En el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque, o sea, dice, o sea, ellos, así predicamos, dice, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El apóstol Pablo dice aquí, hermano, que es importante que nosotros creamos. Hay evidencias científicas, hay evidencias durante toda la historia, evidencia escrita, evidencia de personas, testimonios reales que de alguna manera testificaron en aquel entonces y durante mucho tiempo que Cristo no solamente murió, testificaron también que Él resucitó de los muertos y lo plasmaron en un libro que es la palabra, los evangelios. Y dice la palabra que si nosotros no creemos que Él se levantó, si tú no crees que Jesús murió y resucitó, para perdonar tus pecados y salvarte y darte vida eterna, dice la palabra. Entonces, ¿en qué crees? Entonces, ¿en qué confías? ¿Vas por la vida confiando en lo que sea? ¿No? ¿O confías en Jesús como tu Señor y Salvador? La palabra dice que entonces, si tú no confías en Jesús, en que Jesús se levantó de la muerte, vana es tu predicación, vana sería lo que tú crees. Por eso, en este día, es importante que recordemos que Cristo se levantó de la muerte. En el versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual pues no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice aquí. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los cuales durmieron es hecho, dice. Porque por cuanto la muerte entró, dice, por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Aquí está refiriendo a que la muerte entró por el primer hombre que fue Adán y Eva. Y dice la palabra que como entró, dice el pecado por un hombre, pues por un hombre, ¿no? También tenía que echar fuera a la muerte. Y dice la palabra que por un hombre entró, dice el pecado, y dice la palabra que entonces por un hombre también, Jesucristo, hombre, dice la palabra, tenía que salir el pecado. En el versículo que te quiero compartir, el versículo que dice, porque por cuanto la muerte entró, dice, por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así dice, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, dice aquí. Porque es importante, dice, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros recordemos en este tiempo que Cristo se levantó de la muerte, derrotando al pecado, derrotando a la muerte, para darte vida eterna. ¿Tú en qué crees? En este tiempo para ti solo son vacaciones. En este tiempo para ti, ¿qué es? ¿No? La Semana Santa o la Semana de la Pascua es más que eso. Es más para que tú no solamente reflexiones en qué confías, en qué está depositada tu fe. Por eso nosotros como cristianos te invitamos a que aceptes a Cristo en este tiempo y tú puedas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y esta palabra, tómala en tu corazón, guárdala ahí donde está. Y vamos a celebrar a través de la Santa Cena, del pan y del vino o jugo de uva, lo que Cristo hizo en la última cena.
Pues estamos aquí para preparar lo que es la Santa Cena. Comúnmente se le llama así, hermano, porque Jesús tuvo un encuentro y Él les dijo, hagan esto en memoria de mí, dice. El pan, como sabemos, representa lo que es su cuerpo, dice la Biblia. Y la sangre o el vino o jugo de uva, ¿no? Que Jesús, junto con los discípulos, en ese momento, ellos estaban celebrando. Esa era la última cena que Jesús iba a tener con sus discípulos. Sucedió durante la Pascua judía y Jesús se iba a convertir horas más tarde en el Cordero Pascual. Pero como cristianos, dice la palabra en Primera de Corintios, ve conmigo ahí a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice la Biblia, hermano, que nosotros necesitamos como creyentes recordar ese mismo evento, ese mismo momento a través de esto que vamos a hacer. Por favor, acompáñenos ahí. En el capítulo 11, versículo 23 dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche, dice, que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, dice. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Por eso nosotros hacemos esto, hermano. Y te invito a que tomes ahí para orar y bendecir lo que es el pan. Puede ser un pan simple, sencillo, cualquiera que tú desees compartir. Y un jugo de uva, ahí donde tú estás. Y vamos a orar para recordar ese momento. Vamos a orar. Toma tu pan ahí donde estás, por favor. Y di conmigo, Señor, gracias por este pan. Tu palabra dice que tú, dice, comiste este pan que es tu cuerpo. Esto representa tu cuerpo, que fue partido, dice tu palabra, para perdonar nuestros pecados también, Señor. Señor, gracias por tu cuerpo. Gracias por tu cuerpo, Señor, que entregaste en la cruz del Calvario para salvarme y darme vida eterna. Bendice este pan en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, te invito a que comas el pan ahí donde estás. Toma tu copa, tu jugo de uva, que representa la sangre de Jesús, que fue derramada, dice el versículo 25, y dice, asimismo dice, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, dice, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Esto representa la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que tú, Señor, con esta sangre, tú quitas todo pecado. Tú quitas y limpias todo aquello que no te glorifica, que no te gusta de mi vida. Y me das vida eterna, Señor, a través de esta sangre. Yo recuerdo este evento, Señor, no solo como reflexión, sino también, Señor, como dice tu palabra, debemos de recordar esto, Señor, cada vez, Señor, cada año, hasta que tú regreses. Bendice esta copa, Señor, este vino, este jugo de uva, Señor, en el nombre de Jesús, para perdón de pecados. Amén. En el versículo, hermano, 26, dice que cada vez que comas este pan y bebas este vino, dice, o bebas, dice, esta copa, dice, la muerte del Señor, dice, anunciarás hasta que Él venga. Y Jesús no ha regresado aún, hermano, pero regresará, dice la palabra, por su iglesia, por aquellos también que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y le siguen y le aman hasta hoy. En tiempos como los que estamos viviendo, hermano, es importante que cada uno de nosotros no solamente reflexione lo que está haciendo, sino que tienes que seguir perseverando. Dice tu palabra que es importante que perseveremos. Hay un texto que yo te leí, en donde dice,
En el capítulo 15 de 1 Corintios, ahí dice que además dice, el evangelio que está siendo predicado, también es un evangelio que tú y yo recibimos, en el cual dice, debemos de perseverar. Y esa es una palabra que hemos compartido anteriormente aquí con ustedes. Y por eso es bien importante, hermano, que en este día tú y yo nos alegremos, celebremos, porque realmente para nosotros, para el creyente, si tú crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, gózate en tu corazón, alégrate, porque dice la palabra que tú tienes una esperanza de vida. Y a través de esto, de la Santa Cena, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. Su cuerpo y su sangre fueron entregadas para ti. Es gratuito. Acéptalo en tu corazón. Vamos a despedirnos en este tiempo, hermano, en este tiempo de resurrección, porque dice la palabra que nosotros tenemos vida gracias a aquel que se levantó de la muerte. Dile, Señor, te damos gracias, dile, en este tiempo. Y yo te pido, ahí donde estás, dile conmigo, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Acepto lo que hiciste por mí en la cruz y te doy gracias porque ahora tengo vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús te damos gracias porque dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, eres el camino, la verdad, dile, y la vida, dile. Y nadie va al Padre, dice tu palabra, sino por mí. Señor, te damos gracias por este tiempo y que sean alcanzados con esta palabra, este mensaje, todo aquel que crea, Señor, en Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Mi hermano y persona que nos estás viendo, que estás viendo este contenido, esperamos que esta palabra haya servido para que tengas un propósito distinto en tu vida. El propósito es Jesús. La palabra dice que eres el camino, la verdad y la vida. Acéptale en este tiempo. ¿Qué mejor que en este tiempo? En donde Él, dice la palabra, Él dio todo. ¿Cómo no amar a aquel que lo ha dado todo por nosotros? Hermanos, nos despedimos y estamos en contacto. Es bien importante que sigan nuestras redes sociales. Ya iniciamos algunas reuniones en la iglesia. Es importante que tú sigas con nosotros conectados a través de nuestro canal de YouTube, a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Más que reflexionar, acepta a Cristo en tu corazón. Hasta pronto. Adoro al sublime Rey. Mi corazón al Dios de Israel, al que murió por mi salvación. Resucitó